22 de junio de 1944, 5:40 de la madrugada, extremo este de Saint-Albin, Francia. Una capa gris, envuelta en niebla, cubría la aldea devastada, reduciendo la visibilidad a 50 metros. El avance aliado se había estancado durante 2 días debido a que un único puesto de ametralladoras reforzado en el sótano de una granja, ya atravesado por el fuego de artillería, estaba a la defensiva. Los muros de piedra aún se mantenían en pie, pero las ventanas inferiores se habían ampliado para convertirlas en troneras. Cada vez que la infantería intentaba abrirse paso a través del huerto o cruzar el estrecho callejón, la MG-42 abría fuego con una precisión aterradora. Sus descargas atravesaban árboles, muros y cadáveres. La posición controlaba la única línea viable de aproximación a los viñedos orientales. Sin capturarla, el regimiento no podía avanzar. El soldado Thomas Miller yacía en una depresión poco profunda tras un muro de piedra derrumbado. Durante los últimos 40 minutos, había escuchado el ritmo familiar del cañón alemán. El patrón se mantenía inalterado, ráfaga de 3 segundos. Pausa. Ráfaga de 2 segundos. Pausa más larga. Ráfaga corta de sondeo. El ciclo se repetía. La tripulación se mostraba disciplinada y confiada. Sabían que tenían la situación bajo control. Miller observaba el suelo del huerto, donde 2 médicos se arrastraban para rescatar a otro herido. El pelotón ya había perdido a 9 hombres al intentar cruzar el carril abierto. La doctrina exigía una maniobra de flanqueo, pero el terreno requería cruzar una estrecha elevación completamente expuesta al arco de fuego. Cada intento terminaba con el mismo sonido, el crujido de los proyectiles de alta velocidad cortando la corteza y la tierra. El líder del pelotón, el sargento Rourke, ya había enviado mensajeros para solicitar granadas de humo y apoyo de tanques. La respuesta seguía siendo la misma, los tanques estaban atascados tras los escombros de la carretera principal. Las granadas de humo solo estaban disponibles en cantidades limitadas y habían sido asignadas a otra compañía. El apoyo aéreo era imposible debido al mal tiempo. Los morteros podían ayudar, pero requerían coordenadas precisas, que nadie podía determinar, ya que la tronera del nido estaba oculta tras sacos terreros a la sombra del sótano. No podían arriesgarse a que otra cabeza o unos binoculares aparecieran por encima del muro de piedra derruido. El artillero alemán era demasiado rápido. 2 exploradores lo habían intentado antes y pagaron el precio de inmediato. Miller estudiaba el terreno frente a él. Siempre había sido un hombre callado, de los que hablaban poco pero se fijaban en todo. Sus manos llevaban las marcas de años de trabajo, instalando bajantes, ajustando chimeneas y alineando respiraderos para una ventilación óptima. Antes de la guerra, había trabajado para un contratista de construcción en Ohio. Pasaba la mayor parte del tiempo arrastrándose bajo las casas, instalando tuberías de cerámica, comprobando ángulos o subiéndose a los tejados para ajustar respiraderos. Había aprendido a evaluar la resistencia de los materiales, el reflejo de la luz y el efecto preciso de las aberturas estrechas en el flujo de aire y la visibilidad. En el campo de batalla, estas habilidades parecían casi inútiles. Pero mientras veía cómo las trincheras se llenaban lentamente de heridos, algo se agitó en su interior. A su lado yacían los escombros de la aldea destruida, tejas rotas, vigas astilladas, ladrillos y 3 tubos de cerámica curvados. Cogió uno. Pesaba poco, pero el ángulo era liso y la superficie interior reflejaba la luz. Un fragmento de un lavabo roto yacía a su lado. Giró el tubo y colocó el espejo detrás. El ángulo formaba una estrecha rendija que capturaba una pequeña sección del campo de batalla sin revelar nada más allá. Entonces se le ocurrió la idea. Si unía 2 o 3 tubos, sellaba los huecos con arcilla y fijaba el espejo en el ángulo correcto, podría crear un instrumento de observación sencillo pero eficaz. Rourke se acercó arrastrándose, con el uniforme cubierto de barro. Esperaba que Miller dijera algo sobre otra baja. En cambio, Miller levantó el tubo de cerámica. Rourke frunció el ceño. Los hombres cercanos lo miraron y rieron disimuladamente, pensando que Miller se había derrumbado ante la presión. Miller explicó el principio con palabras breves y claras, un gatillo estrecho, un espejo montado en ángulo en el interior y una ranura de visualización en el otro extremo, colocada lo suficientemente profunda tras los escombros como para ver la orientación interna del nido sin poner en peligro al operador. Rourke lo miró fijamente, primero confundido, luego curioso. Había visto morir a demasiados hombres en las últimas 24 horas. Cualquier idea que ofreciera una ventaja merecía una oportunidad. Miller trajo más segmentos de tubo y los arregló. Rompió y moldeó los bordes con una piedra para ajustar la curvatura.
Colocó el fragmento de espejo en el fondo del tubo. Selló las juntas con tierra húmeda y ceniza para evitar que la luz se reflejara y revelara su posición. El artilugio parecía tosco, casi ridículo, un tubo embarrado reforzado con cuerda de una caja de comida rota. Los fusileros que estaban cerca sonrieron. Uno bromeó diciendo que Miller estaba construyendo un juguete. Otro sugirió que guardara sus retoques para después de la guerra. Miller los ignoró y continuó ajustando los ángulos. El mayor desafío fue encontrar un ángulo de disparo que permitiera que el aparato permaneciera bajo sin perder visibilidad hacia la oscura grieta del sótano. Avanzó a rastras, con el aparato apretado contra su pecho, y se deslizó tras la parte más gruesa del muro derrumbado. Cada centímetro de terreno representaba un riesgo, pero se movió con cautelosa paciencia. La MG-42 continuó disparando hacia el huerto, imperturbable ante las silenciosas obras que se desarrollaban a 40 metros de distancia. Miller colocó el gatillo entre dos piedras y miró a través del estrecho hueco. El espejo captó un tenue reflejo de movimiento en el oscuro sótano. Lo ajustó ligeramente. La imagen se nítida. Ahora podía distinguir uno de los sacos terreros, la boca del cañón de la ametralladora y la tenue silueta del casco del cargador al pasar junto a las cintas de munición. El ángulo le permitió estudiar el ritmo y el campo de tiro sin tener que levantar la cabeza por encima de la cubierta. Regresó arrastrándose e informó de su observación a Rourke. El sargento llamó al jefe de escuadrón de morteros. Necesitaban información precisa sobre el alcance y la dirección. Miller regresó a la tronera y comenzó a registrar cada detalle que podía ver. Contó los segundos entre los cambios de rotación, anotó exactamente cuando el cargador se inclinaba a la derecha para tirar de la siguiente cinta y rastreó los patrones de reflejo del fogonazo en el espejo. Estos detalles les permitieron determinar con precisión la profundidad de la tronera y la posición del escudo del cañón detrás de los sacos terreros. El equipo de mortero necesitaba puntos de referencia. Miller indicó el ángulo de la chimenea derrumbada a la izquierda de la casa, la posición de un tocón de roble carbonizado en el huerto y la línea donde la sombra del sótano se encontraba con el último escalón de la escalera. Rourke anotó correcciones hasta que todo estuvo alineado. El equipo ajustó los tubos. Se fijó la elevación. Se revisaron las cargas. El pueblo permanecía en silencio, salvo por las constantes ráfagas de fuego alemán. Las hojas del huerto temblaban con cada impacto. Miller se mantenía cerca tras el muro, observando a través de la chimenea de arcilla. Siguió el patrón de retroceso en el conducto. El artillero se inclinaba ligeramente hacia la izquierda con cada ráfaga sostenida. El cargador se agachaba, entregando correas de una caja en la mesa trasera. El ayudante era apenas visible, solo la visera de su gorra de campaña se reflejaba en el espejo retrovisor mientras buscaba otra correa. Estos pequeños movimientos le indicaban a Miller con precisión dónde se encontraba cada hombre y lo estrecha que era la posición. La ametralladora no podía girar mucho más allá de su recorrido actual. Estaba rodeada por una esquina reforzada. Esta rotación limitada creaba dos puntos ciegos que nadie había podido confirmar aún. Rourke se arrastró de vuelta y preguntó si podía estimar la profundidad. Miller la midió observando el reflejo del fogonazo en la pared interior curva de la cerámica. Ajustó el espejo, anotó los puntos donde la luz incidía en los bordes y calculó la distancia basándose en la distribución de la luz. Su respuesta sonó convincente. El mortero escuchó, inicialmente escéptico, pero Miller le explicó que había usado el mismo truco en chimeneas antiguas antes de instalar los conductos. El principio era el mismo. El comandante del mortero aceptó la explicación y comenzó a ajustar la elevación unos grados. Los hombres a su alrededor guardaron silencio al ver que el sargento Miller hablaba en serio. La extraña pipa de arcilla ya no parecía un juguete. Simbolizaba la esperanza. Llevaban horas atrapados en la misma trinchera, sujetos por un arma que debería haber quedado inutilizada hacía mucho tiempo. Si el dispositivo de Miller funcionaba, por fin podrían moverse. La dotación del mortero preparó la primera bengala. Querían un destello tenue, no una ráfaga completa, suficiente para confirmar los cálculos de Miller sin revelar su propia posición. Miller observaba por la chimenea como el cielo parpadeaba. El tenue resplandor iluminó el sótano por un breve instante. Lo vio todo con mucha más claridad que antes. El muro de sacos terreros estaba escalonado. El cañón descansaba sobre un puntal metálico soldado a una viga de madera. La dotación tenía una pequeña mesa para la munición. El cargador estaba arrodillado detrás de dos cajas. El ayudante se apoyaba en una escalera derrumbada. Miller gritó correcciones actualizadas.
El equipo de mortero disparó el proyectil de prueba. El proyectil impactó a 2 metros de distancia y a la izquierda, levantando polvo en el huerto. El ametrallador alemán reaccionó de inmediato. Con una ráfaga feroz, abrió fuego con su MG-42 en dirección al impacto. La tierra se arremolinó sobre la zanja. La metralla se estrelló contra la pared sobre la cabeza de Miller. Pero el artillero no tenía ni idea de que la verdadera amenaza aún acechaba oculta tras una tubería de arcilla. Miller continuó observando. La tripulación cambió de posición debido al polvo. El cargador avanzó un poco. El ayudante del artillero se acercó al muro interior. Miller lo retransmitió todo. El equipo de mortero realizó más ajustes. Otro proyectil impactó. Esta vez más cerca, justo a la derecha del cañón. Los escombros se astillaron sobre los sacos terreros. El cañón se detuvo. La tripulación dudó. Sabían que algo venía, pero no podían ver de dónde. Rourke instó a Miller a seguir observando. Miller estabilizó el gatillo, limpió el barro del borde y se inclinó de nuevo hacia adelante. Examinó el ángulo de una viga de soporte agrietada, sumida en la sombra. El equipo del mortero necesitaba una corrección vertical precisa. Se la dio. El comandante del mortero asintió, cargó el siguiente proyectil y ajustó la carga. El tercer proyectil se disparó. Dio casi exactamente en la línea, pero aún así impactó en el borde derecho del sótano. Una vez más, el artillero alemán ajustó la puntería. Reabrió el fuego, bombardeando el huerto con furia ciega. Cundió el pánico. Su ritmo constante flaqueó. El cargador cometió un error al cargar la cinta en un ángulo extraño. Miller informó de la vacilación. Este detalle le indicó que la tripulación estaba desorientada. Un momento de debilidad. Una oportunidad para atacar. Rourke indicó al equipo de mortero que preparara los proyectiles para el bombardeo destructivo. 3 tubos listos. Cargas colocadas. Miller hizo un último ajuste. Movió el espejo, ajustó el ángulo del tubo de arcilla presionando una piedra debajo y alineó la ranura con la luz más tenue del sótano. Inhaló lentamente. Exhaló. Luego gritó el número final. El equipo de mortero disparó. La primera granada impactó directamente en la abertura del sótano. La explosión arrancó el muro de sacos terreros y arrojó escombros por la calle del pueblo. La ametralladora quedó en silencio por primera vez en 2 días. La segunda granada impactó una fracción de segundo después, derribando el soporte de madera de la plataforma del cañón. La tercera granada impactó en la esquina trasera, destruyendo la mesa de municiones y llenando de humo el hueco de la escalera. Miller lo observaba todo a través de la chimenea de arcilla. La onda expansiva sacudía la tubería, pero el espejo se mantenía firme. No vio movimiento en el sótano. Ni siluetas. Ni destellos de luz. Nada. El nido había desaparecido. Rourke llamó al pelotón. Hubo un frenesí de actividad en el huerto mientras los hombres, que habían estado acorralados durante horas, finalmente avanzaban. Los fusileros se movían de un escondite a otro. El segundo escuadrón cruzó el callejón sin recibir disparos. El primer escuadrón subió la ladera del huerto y aseguró la colina que lo flanqueaba. El aire se sentía más ligero. La sensación de opresión se calmó. El pelotón avanzó con ímpetu, recuperando el terreno que había costado sangre toda la mañana. Miller se apartó de la chimenea de barro. Le temblaban las manos. No de miedo, sino del esfuerzo del trabajo. Había estado tan concentrado en los ángulos, los reflejos y la alineación que el resto del campo de batalla le había parecido lejano. Ahora el ruido regresaba con toda su fuerza. Pasos. Órdenes gritadas. El estallido de los disparos de fusil. El sordo estallido de las granadas vaciando los sótanos cercanos. Rourke agarró a Miller por el hombro y le dijo que la compañía le debía el avance. El sargento hablaba en serio. Sin una observación precisa, el nido de ametralladora se habría cobrado innumerables vidas más. Miller asintió en silencio. No le interesaban los elogios. Lo único que le importaba era que los hombres pudieran avanzar de nuevo. El líder del pelotón informó al batallón de la destrucción del nido. La noticia se difundió rápidamente. Un simple periscopio de cerámica había resuelto un problema que el alto mando no había abordado. Al principio, nadie entendía cómo. Lo descubrirían más tarde. El conducto de arcilla de la chimenea seguía encajado entre 2 piedras. La arcilla estaba agrietada en las juntas.
El fragmento de espejo del interior estaba chamuscado por el destello de las explosiones. Parecía frágil. Parecía un hallazgo casual. Y, sin embargo, había cambiado el curso de la batalla. La compañía avanzó con renovado vigor por la zona este de Saint-Albin. La caída del nido de ametralladoras despejó el camino para una sección del pueblo que había frenado el avance del batallón desde el amanecer. Los equipos de fusileros aseguraron las entradas. Los ingenieros buscaron cables trampa. Los médicos llevaron a los heridos de vuelta al punto de abastecimiento en el huerto. El polvo de los muros derrumbados y el persistente olor a combustible quemado llenaban el aire. Miller siguió al pelotón que avanzaba, manteniéndose tras las líneas del frente. Aún llevaba la tubería de arcilla, aunque estaba rota por la mitad. Rourke le había aconsejado que la guardara, podría necesitarla de nuevo. La idea parecía improbable, pero Miller sabía que, bajo presión, las herramientas improvisadas a menudo podían ser útiles más de una vez. El pelotón entró en una calle estrecha bordeada de casas dañadas. Los edificios habían sido alcanzados repetidamente por fuego de artillería y muchos techos habían desaparecido. La calle estaba llena de escombros. Rourke ordenó al segundo escuadrón que revisara la hilera de casas de la izquierda. El primer escuadrón aseguró la derecha. Miller se mantuvo cerca del centro y mantuvo un perfil bajo. Cuanto más avanzaban, más fuerte se hacía la resistencia alemana. El fuego de fusil rugía desde las ventanas superiores. La bala de un francotirador impactó el pie de Miller en el empedrado. Las tropas buscaron refugio. Rourke señaló un granero dañado con una pesada estructura de madera. Miller corrió hacia allí y se refugió en una caja rota. El francotirador volvió a disparar. La bala impactó en una viga de soporte, lanzando metralla al rostro de Miller. El ángulo del disparo le indicó que el francotirador estaba situado en un terreno más alto, cerca del límite norte del pueblo. Esta dirección conducía a una pequeña colina con vistas a los viñedos. Si los alemanes controlaban esta colina, el pelotón podría quedar inmovilizado una vez más. Rourke se colocó a su lado. El sargento quería vigilar el ángulo de tiro del francotirador. Los binoculares comunes eran inútiles desde su posición actual. Cualquiera que sobresaliera de la puerta del establo sería alcanzado. Rourke examinó la tubería de arcilla en las manos de Miller. Miller comprendió al instante. Se arrastró hasta un hueco más bajo en la pared del establo y apoyó la tubería contra una viga. La grieta del dispositivo se había ensanchado. Miller la reforzó con un trozo de tela y tensó la junta de arcilla frotándola con la humedad del abrevadero del establo. Ajustó el espejo y fijó el ángulo interior para poder ver una estrecha franja de los tejados al otro lado de la calle. Un destello de luz se filtró por una ventana. El francotirador cambió de posición. El espejo captó el reflejo de una mira telescópica. Miller informó la ventana exacta. Rourke transmitió las coordenadas a un pistolero que se apostó detrás de un carro destrozado. El pistolero levantó su rifle lenta y precisamente y disparó. La ventana se hizo añicos. El francotirador dejó de disparar. Miller apretó el gatillo y comprobó la alineación interna. De alguna manera, el dispositivo había sobrevivido a su segundo uso. Rourke meneó la cabeza con incredulidad. El pelotón avanzó. La resistencia disminuyó a medida que se acercaban a la plaza central. Llegaron a un camino donde una carreta había volcado, bloqueando el camino principal. Los fusileros alemanes se retiraban del claro hacia la cresta norte. Su retirada ordenada sugería que intentaban reagruparse tras una segunda línea de defensa. Rourke llamó al líder del pelotón. El teniente ordenó a todos que se prepararan para otro punto fuerte. La plaza del pueblo era enorme y estaba expuesta. Cruzarla sin vigilancia habría sido una imprudencia. El teniente preguntó a Miller si podía usar su chimenea para explorar la plaza sin poner en peligro a nadie. Miller asintió. El pelotón formó un perímetro mientras se acercaban sigilosamente a la esquina de una carnicería derrumbada. Bajó el tubo de la chimenea al suelo y lo apuntó a la fuente central. El espejo registró un leve movimiento. Las tropas alemanas colocaron 2 ametralladoras ligeras detrás de mesas volcadas. Reforzaron una posición capaz de cubrir toda la plaza. Miller describió su disposición al teniente. El pelotón ajustó su plan. En lugar de avanzar directamente, enviaron una escuadra por un estrecho callejón para flanquear la posición, mientras otra disparaba desde la carnicería para distraer a los defensores. Este plan evitó un asalto frontal y salvó al pelotón de pérdidas innecesarias. Los alemanes se retiraron del pozo tras ser atacados desde 2 flancos.
La zona estaba segura. El mando del batallón llegó 15 minutos después. Querían saber cómo se había destruido el nido de ametralladoras y por qué el pelotón había avanzado por el flanco este más rápido de lo previsto. Rourke lo explicó todo. Los oficiales examinaron la tubería de arcilla. Algunos pensaron que fue un accidente. Otros se dieron cuenta de que había algo más. El oficial de inteligencia del batallón interrogó directamente a Miller. Quería saber cómo había construido la estructura. Miller dio explicaciones sencillas. Habló sobre los ángulos de las chimeneas, las superficies reflectantes, los conductos de aire y el comportamiento de la luz en espacios reducidos. El oficial tomó notas. Le preguntó a Miller si podía reconstruir la estructura para fines de demostración. Miller aceptó, siempre que pudiera encontrar los materiales adecuados. Durante la reunión, llegó el comandante del batallón. Examinó la tubería de cerámica rota y preguntó a cuántos hombres había salvado. Rourke respondió que les había permitido vigilar el nido del sótano, lo que habría costado la vida a muchos más hombres. El coronel asintió y ordenó que la base de la tubería se conservara intacta para un examen más detenido. El batallón continuó avanzando hacia la cresta. Miller permaneció con el pelotón. Durante el avance, el coronel caminó junto al teniente y le preguntó si alguna vez se habían usado tales ayudas improvisadas. El teniente explicó que, si bien existían periscopios estándar, eran demasiado grandes o demasiado limitados para ciertos ángulos de visión. El invento de Miller permitía una visión estrecha y protegida sin revelar siluetas. El coronel dijo que el ingenio era más importante que el equipo. La guerra obligó a buscar soluciones inesperadas. Una tubería de cerámica, normalmente usada en los hogares, se había convertido en una herramienta útil en el campo de batalla. No era un producto estándar, pero había logrado lo que los manuales no podían. Miller aún no estaba orgulloso. La lucha no había terminado. La cresta seguía ocupada por el enemigo. Los morteros podían atacar desde arriba. Las ametralladoras podían bombardear la ladera sur. El batallón necesitaba urgentemente reanudar la observación cercana. Rourke le preguntó a Miller si el conducto de la chimenea podía volver a usarse. Miller dijo que lo intentaría. Lo reforzó de nuevo con arcilla y tela. El espejo estaba rayado, pero aún se podía usar. El conducto ascendía por la ladera hasta la cresta, abriéndose paso entre cráteres de proyectiles y pedregal. La cresta se alzaba ante ellos. Una estrecha trinchera recorría su cima. Los fusileros alemanes abrieron fuego desde el borde. El batallón respondió al fuego. El movimiento se ralentizó. El coronel necesitaba desesperadamente exploradores en la trinchera, sin perder ni uno solo. Miller dio un paso adelante y preparó el horno de tubo de arcilla para otro intento. El batallón se detuvo 50 metros por debajo de la cresta. La línea de trincheras alemanas corría justo encima, excavada en el suelo endurecido por semanas de ocupación. Sus fusiles disparaban en ráfagas cortas. Una ametralladora ligera cambió de posición a lo largo de la trinchera para impedir un avance concentrado. La ladera ofrecía poca cobertura. Cualquiera que se posicionara demasiado alto corría el riesgo de ser alcanzado. El coronel quería que se mapearan las posiciones antes de lanzar otro ataque. Llamó a Miller. Rourke condujo a Miller hacia adelante. El líder del pelotón le informó. Necesitaban saber cuántas posiciones de tiro estaban activas, dónde estaba posicionada la ametralladora y si la trinchera tenía salidas por la retaguardia. Sin esta información, cualquier ataque podría fracasar debido a obstáculos ocultos. Miller asintió y observó la pendiente en busca de una posición adecuada. Divisó una depresión poco profunda donde un fragmento de mortero se había incrustado en el suelo. El ángulo era bajo, pero el canal de arcilla aún podría penetrar parte del interior de la trinchera. Se tumbó y colocó el dispositivo. La grieta se había ensanchado de nuevo. Introdujo más barro en la junta. Aseguró el espejo colocando una pequeña piedra detrás. La superficie ahora reflejaba mal la luz, pero aún se distinguía una imagen. Miller apuntó el gatillo hacia arriba hasta que alcanzó el borde de la trinchera. Al principio, solo vio el cielo. Luego, el espejo se movió y el borde de la trinchera alemana apareció a la vista. La trinchera era oscura y estrecha. Miller respiraba lenta y superficialmente mientras ajustaba el ángulo. El espejo captó el movimiento de un fusilero inclinándose para disparar y luego retirándose tras el muro de la trinchera. Un segundo hombre pasó cinturones de munición. Miller observó el patrón de movimiento hasta que pudo localizar sus posiciones.
Le comunicó todos los detalles al teniente. Rourke pidió una aclaración. Miller explicó que el equipo de ametralladoras operaba desde el centro de la trinchera, no desde la izquierda, como se esperaba. El fuego cambiante que impactaba la ladera sur provenía de un rápido reposicionamiento, no de múltiples cañones. Esto significaba que había una pequeña plataforma en la trinchera donde el artillero podía mover su arma. Si lograban inutilizar esta plataforma, toda la trinchera perdería su punto defensivo más fuerte. El coronel escuchó mientras Miller explicaba las distancias usando puntos de referencia como un tocón de árbol roto en la cresta y un grupo de rocas al borde de la trinchera. El oficial de inteligencia tomó notas. El pelotón de morteros preparó las órdenes de disparo. Necesitaban la profundidad exacta de la trinchera en el punto de pivote de la ametralladora. Miller se concentró en eso. El espejo reflejó el fogonazo de la ametralladora al disparar de nuevo. El retroceso hizo que el cañón se inclinara ligeramente con cada ráfaga. Miller midió esta inclinación observando cómo el reflejo incidía en diferentes puntos del tubo disparador. Informó la altura vertical de la plataforma al equipo del mortero, quien la ajustó. La explosión de una granada alemana sacudió la ladera. El polvo se arremolinaba sobre el casco de Miller. Apretó con fuerza el arco de arcilla. La imagen parpadeó, pero no desapareció. Vio a un soldado alemán apresurarse hacia la derecha de la trinchera para llamar a otro equipo. Miller lo reportó. El teniente confirmó que la trinchera tenía un túnel lateral o un nicho de tiro. Ahora podían mapear dos posiciones en lugar de solo una. El oficial del mortero sonrió. Dijo que nunca había visto un periscopio así. Miller dijo que no era un periscopio en absoluto, solo un tubo de ventilación con un espejo. El oficial respondió que, fuera lo que fuese, funcionaba. Se disparó el primer tiro de largo alcance. Cayó ligeramente detrás de la trinchera. Los fusileros alemanes se agacharon, pero respondieron al fuego de inmediato. Miller continuó observando. Reajustó el ángulo e informó de dónde se elevaba la nube de polvo. El siguiente disparo cayó más cerca. El coronel ordenó que dos tubos apuntaran a la plataforma central y uno al nicho derecho. El segundo disparo de larga distancia impactó en el borde de la trinchera. La detonación sacudió el emplazamiento de la ametralladora. Miller vio una figura caer hacia atrás. Reportó daños. El oficial de mortero ajustó el fuego. 3 proyectiles fueron disparados en rápida sucesión. El primer proyectil impactó directamente en la plataforma. La explosión lanzó sacos terreros por los aires y silenció la ametralladora. El segundo proyectil provocó el derrumbe de parte del techo de la trinchera sobre el nicho. El tercer proyectil impactó detrás de la trinchera, creando una onda de presión que obligó a los defensores restantes a retirarse por una pendiente trasera. El silencio cayó sobre la cresta. El batallón se abalanzó hacia arriba. Miller levantó el tubo de arcilla. La grieta ahora recorría casi toda su longitud. El espejo se había desprendido. El barro goteaba de las juntas. El dispositivo había sido usado por tercera vez. No estaba seguro de que sobreviviera a una cuarta. Rourke lo alcanzó y le ordenó continuar en tren. Subieron a la cima de la colina y entraron en la trinchera. La magnitud de la destrucción era innegable. Los sacos terreros estaban destrozados. La ametralladora estaba destrozada y sepultada bajo los escombros. El emplazamiento del cañón se había derrumbado. El equipo alemán yacía esparcido por todas partes. El coronel inspeccionó la trinchera y luego se volvió hacia Miller. Le dijo que días de combates estancados habían terminado gracias a un trozo de tubo de cerámica y un espejo. Miller explicó que se trataba de simple geometría. El coronel discrepó. Dijo que era iniciativa, algo que ningún manual podía enseñar. Informó a Rourke que el pelotón había recibido una condecoración por abrirse paso a través de las dos posiciones más fuertes del pueblo. El batallón atravesó la cresta y avanzó hacia los viñedos. La resistencia enemiga se debilitó. Los alemanes esperaban que sus puntos fuertes resistieran mucho más tiempo. Con la neutralización de ambas posiciones, su línea defensiva se derrumbó. A medida que la luz del día se hacía más intensa, Miller caminaba junto al tren, llevando el estuche de la pipa de arcilla bajo el brazo. Los hombres que antes se habían burlado de él ya no reían. Algunos le preguntaban cómo había aprendido a fabricarla. Otros querían saber cómo podía ver con tanta claridad a través de algo improvisado. Miller lo explicó de forma sencilla y concisa. Dijo que los estrechos conductos de las chimeneas dirigían la luz hacia ángulos específicos.
Los espejos dirigían esa luz hacia donde la vista la necesitaba. Dijo que las casas le habían enseñado más sobre ángulos que cualquier manual militar. Los soldados escucharon atentamente. Comprendieron que en la guerra, cualquier habilidad que ayudara a los hombres a sobrevivir era recompensada. El batallón se detuvo al borde de los viñedos. Debían prepararse para posibles contraataques. Los oficiales se reunieron para discutir su siguiente movimiento. El coronel llamó por radio al mando de la brigada. Mencionó el dispositivo de Miller. La brigada quería saber más al respecto. El oficial de inteligencia le preguntó a Miller si podía construir otro. Miller aceptó, siempre que le proporcionaran tubos de cerámica y otro espejo. Le dijeron que había ruinas más adelante, donde había abundante material. La brigada ordenó una demostración después de asegurar los viñedos. Miller volvió a examinar la pipa de arcilla. Estaba maltratada y frágil. Pero la idea que la sustentaba era convincente. Con más tiempo y mejores materiales, podría construir una versión menos quebradiza. Una con superficies internas más lisas. Una con ángulos ajustables. Se preguntó cuántas posiciones podría revelar una herramienta así a medida que avanzaba la campaña. Rourke le explicó que el batallón necesitaría más. El equipo había cambiado su enfoque para atacar posiciones fortificadas. Miller no solo había ayudado, sino que había cambiado radicalmente su forma de combatir. El batallón avanzó de forma controlada a través de los viñedos. Los alemanes se habían retirado de la cresta en desorden, dejando atrás cajas de munición desperdigadas, mochilas de campaña rotas y herramientas de trinchera abandonadas. Se veían rastros de una retirada apresurada por todas partes. Pero nadie en el batallón confiaba en ella. Una retirada a menudo ocultaba trampas, emboscadas o una segunda línea preparada. El coronel ordenó una aproximación cautelosa. Cada pocos metros, los pelotones se detenían para observar los alrededores. Miller se colocó en el centro de la formación. La chimenea de arcilla descansaba sobre su antebrazo, apenas sosteniéndose. La superficie del espejo estaba rayada y opacada por el polvo. Sin embargo, Miller lo conservó, pues los oficiales habían insistido en que podría necesitarlo de nuevo. Examinó repetidamente el viñedo, a pesar de que el terreno suavemente ondulado ya no ofrecía la misma protección que antes, cuando la chimenea había sido tan efectiva. El batallón llegó a un grupo de cabañas de piedra al final del viñedo. El coronel detuvo el avance. Podría haber tropas alemanas dentro. El primer pelotón, el de Miller, recibió órdenes de avanzar y asegurar las cabañas. Estas eran de construcción sencilla, cada una compuesta por una sola habitación con un horno de piedra y pequeñas ventanas. Parecían vacías, pero Miller había aprendido a no fiarse de las apariencias. Rourke envió 2 equipos por los flancos, mientras Miller y el teniente se acercaban al frente. Miller inspeccionó las ventanas a través de la chimenea. Al principio, solo vio oscuridad. Pero al girar el dispositivo e inclinar el espejo, vio sombras revoloteando dentro de la cabina izquierda. Lo reportó. Rourke levantó el puño y detuvo al pelotón. Un momento después, 2 fusileros alemanes intentaron escapar por la puerta trasera. Fueron interceptados y capturados por el grupo que cubría la zona. El pelotón aseguró el resto del cuartel sin mayor resistencia. El comandante de la compañía volvió a elogiar a Miller. El desollinador había descubierto una emboscada que podría haber costado vidas. El batallón aseguró las barracas y estableció un cordón provisional. El cuartel general de la brigada envió un mensaje: Miller debía ser llevado al puesto de mando de retaguardia para una demostración. El coronel ordenó a Rourke que lo acompañara. Miller dudó. Habría preferido quedarse con el pelotón, pero Rourke insistió. Órdenes eran órdenes. Avanzaron por un camino de tierra hasta el puesto de mando, ubicado en los restos de un antiguo viñedo. Se instalaron tiendas de campaña en el patio. Los operadores de radio estaban encorvados sobre sus equipos. Los oficiales de Estado Mayor se movían entre mapas fijados a tablas de madera. Cuando Miller llegó, el personal de la brigada estaba reunido alrededor de la chimenea de barro. Algunos sonreían con incredulidad. Otros parecían molestos de que algo tan simple hubiera resuelto un problema con el que el alto mando había lidiado durante tanto tiempo. El comandante de brigada, un hombre alto y de voz severa, le pidió a Miller que le explicara cada detalle. Miller fue breve y conciso. Describió cómo había localizado las secciones del tubo de humo, alineado el reflector y ajustado la curvatura del interior para dirigir la luz por trayectorias predecibles. Detalló cada ajuste realizado bajo fuego enemigo,
cada mejora que introdujo a medida que el dispositivo presentaba grietas. No exageró su papel, sino que se centró en los pasos prácticos. Los ingenieros de la brigada quedaron impresionados. Uno preguntó si Miller tenía formación mecánica. Miller dijo que no. Había trabajado en la construcción antes de la guerra. El ingeniero asintió y explicó que, a veces, las mejores herramientas para el campo de batalla provenían de artesanos, no de fábricas de armas. El comandante de brigada ordenó a los ingenieros que examinaran el dispositivo y lo reconstruyeran con los materiales disponibles. Quería una pequeña producción para pruebas de campo. Los ingenieros tomaron medidas y dibujaron bocetos. Le pidieron a Miller que sostuviera el tubo de humo mientras comprobaban los ángulos. Preguntaron por las distancias. Respondió a todas sus preguntas con claridad. Al terminar, el comandante de brigada despidió a la mayoría del personal, pero mantuvo a Miller y Rourke. Comentó que la guerra había estado llena de hombres que obedecían órdenes, pero pocos que pensaban con originalidad. La herramienta de Miller había demostrado iniciativa y salvado vidas. Le explicó a Rourke que soldados como Miller mantenían a las unidades con vida cuando la doctrina fallaba. Miller le dio las gracias, pero insistió en que no había sido complicado. El comandante discrepó. Dijo que a la mayoría de los soldados no se les habría ocurrido usar sus habilidades manuales para resolver un problema táctico. Las innovaciones a menudo provenían de hombres discretos que percibían detalles que otros pasaban por alto. Rourke escoltó a Miller de vuelta al pelotón. Al llegar, los hombres lo recibieron con un respeto que no le habían mostrado anteriormente en la campaña. Conocían la devastación que había causado la gripe. El líder del pelotón se acercó y explicó que la brigada había dado instrucciones. Si encontraban más posiciones fortificadas, Miller formaría parte del equipo de reconocimiento avanzado. Seleccionaría puntos estratégicos y proporcionaría reconocimiento visual antes de que los fusileros se pusieran en peligro. El pelotón avanzó de nuevo mientras el batallón continuaba su marcha hacia la siguiente aldea. El paisaje se abrió con suaves colinas. Los alemanes se habían retirado para reagruparse. El fuego de artillería resonaba desde el norte. Columnas de humo se alzaban en el horizonte. El batallón esperaba restablecer contacto con el enemigo al anochecer. 2 horas después, los exploradores informaron de un cruce de caminos fortificado. Los alemanes se habían atrincherado alrededor de un pozo de piedra y habían apostado fusileros en trincheras a ambos lados del camino. Se avistó una ametralladora cerca de un granero. El coronel ordenó el alto. Quería que se reconocieran las posiciones antes de desplegar tropas. Rourke llamó a Miller. El pelotón necesitaba un puesto de observación cubierto. Miller se agachó junto a los restos de un muro derrumbado y examinó la zona. El conducto de la chimenea estaba casi completamente destruido, pero aún funcionaba parcialmente. Encontró un ángulo poco profundo tras un grupo de piedras y posicionó el conducto. El espejo reflejaba el granero. Ajustó el ángulo. La imagen se volvió lo suficientemente nítida como para detectar movimiento dentro de la puerta. Vio al equipo de artillería preparando otra ametralladora. Vio cajas de munición apiladas en un rincón. Vio al cargador ajustando la correa. Vio a un segundo artillero a la izquierda de la puerta. Informó de cada detalle. El teniente transmitió la información al coronel. Los equipos de morteros se prepararon para disparar. Los ametralladores tomaron posiciones para realizar fuego de supresión. Todo el batallón ajustó su plan basándose en el informe de Miller a través de un tubo de cerámica roto. El dispositivo se tambaleaba con cada movimiento. La arcilla que lo sujetaba se había secado y comenzaba a desmoronarse. El gatillo podía fallar en cualquier momento. Miller lo sujetó firmemente con ambas manos. Dio las instrucciones finales para el ataque con mortero. Se oyeron los primeros disparos. Los proyectiles de mortero impactaron contra el granero con toda su fuerza. El primer proyectil falló y levantó polvo por el camino. El segundo impactó en la pared del granero, abriendo un amplio boquete en el ladrillo. El tercero atravesó el marco de la puerta. La ametralladora del interior enmudeció. Del techo destrozado se alzaba humo. El batallón se preparó para avanzar. Miller bajó el tubo de arcilla. El dispositivo había llegado a su límite. La grieta casi partió el tubo en 2. El espejo se rompió y cayó sobre la hierba. El tubo había sobrevivido a 6 combates. No sobreviviría a otro. Rourke ordenó a Miller que lo rompiera. El pelotón avanzó para asegurar el cruce.
Los fusileros alemanes intentaron reagruparse en el pozo. El batallón avanzó desde 3 flancos. Los fusileros dispararon una descarga corta y luego se retiraron hacia el norte. Algunos intentaron mantener las trincheras. Se rindieron cuando una tropa flanqueó su posición. El cruce de caminos cayó en menos de 10 minutos. La observación precisa había determinado el curso de la batalla incluso antes de que comenzara. Tras la batalla, el comandante del batallón recorrió el campo. Inspeccionó el granero destruido y los escombros que contenía. Le preguntó a Rourke dónde estaba Miller. Rourke señaló la pared rota. Miller estaba allí de pie con la tubería de arcilla rota en la mano. El comandante se acercó y examinó la tubería dañada. Preguntó si se podía reparar. Miller dijo que no. La estructura estaba demasiado dañada. El comandante respondió que no importaba. El dispositivo había cumplido su propósito. Había cambiado el curso de 3 batallas. Informó a Miller que los ingenieros pronto desarrollarían una nueva versión. En menos de una hora, llegaron los ingenieros. Recogieron el tubo de escape dañado y lo envolvieron en un paño. Explicaron que lo usarían como plantilla para un modelo mejorado. Los planos incluían un chasis más resistente, un soporte de espejo protegido y ángulos ajustables. Informaron a Miller que su idea se probaría no solo en un pelotón, sino en varias compañías. El pelotón se reunió cerca de un campo seco al recibir las órdenes. El batallón acamparía para pasar la noche. Había que cavar posiciones defensivas. Rourke asignó los sectores. Los hombres se desplegaron y comenzaron a trabajar. Miller estaba sentado con su mochila a su lado, con las manos apoyadas en las rodillas. Sentía el peso del día sobre él. El teniente se acercó y se sentó a su lado. Le dijo que la brigada había elaborado un informe sobre la labor de observación de Miller. El coronel tenía la intención de incluirlo en la lista de condecoraciones del batallón. Miller asintió. Dijo que no quería llamar la atención. El teniente respondió que el reconocimiento no cambiaba el hecho de que el dispositivo había salvado vidas. El pelotón comía sus raciones en silencio. Algunos hombres hablaban del pueblo vecino, otros de su tierra natal. Miller escuchaba. Pensaba en las sencillas herramientas que había usado antes de la guerra. Pensaba en los extractores, las aberturas de ventilación y las chimeneas que había instalado. Nunca imaginó que estas habilidades algún día serían importantes en el campo de batalla. La noche cayó sobre el campo. El fuego de artillería resonaba en la distancia. El batallón instaló puestos de escucha. El cielo permanecía nublado. Los campos estaban fríos y silenciosos. Al amanecer, los ingenieros de la brigada regresaron. Trajeron un nuevo prototipo. Este consistía en segmentos de tubo metálico, reforzados con abrazaderas y equipado con un espejo fijo. Era más pesado que la versión de Miller, pero también más robusto. Se lo entregaron y le pidieron ajustes. Miller revisó los ángulos. Indicó dónde debía colocarse el espejo. Sugirió una ligera elevación para evitar el deslumbramiento. Los ingenieros tomaron nota de todo lo que decía. Se corrió la voz por el batallón de que Miller había desarrollado un nuevo instrumento de observación. Soldados de otras compañías acudieron a verlo. Algunos querían probarlo. Otros preguntaron cómo funcionaba. Miller explicó los principios de nuevo. Usó frases cortas y señaló partes sencillas. Los soldados lo entendieron rápidamente. Reconocieron su valor. El mando de la brigada probó el dispositivo esa misma mañana. Observaron una granja distante sin ver ni una sola cabeza. El comandante autorizó la producción de más dispositivos. Los ingenieros comenzaron a preparar los materiales. Planeaban entregar el primer lote en pocos días. El batallón reanudó su marcha poco después. Los campos se abrieron a un largo camino. Más allá de la línea de árboles, aguardaba el siguiente objetivo. El enemigo había establecido nuevas posiciones allí. La batalla continuaría. A medida que el tren avanzaba, Rourke caminaba junto a Miller. Le dijo algo sencillo: la innovación salvó la vida de los hombres. Las habilidades adquiridas en casa eran tan importantes como la formación. El tren había sobrevivido a 3 situaciones casi desesperadas porque Miller había reconocido lo que otros habían pasado por alto. Miller dijo que cualquiera podría haberlo hecho. Rourke no estuvo de acuerdo. La mayoría de los hombres reaccionaban instintivamente al peligro. Miller los observaba. Descomponía los problemas en ángulos y distancias.
Usaba los materiales que encontraba en el terreno. Trabajó sin vacilar bajo fuego. Eso era lo que lo diferenciaba de la mayoría de los soldados. Al llegar el batallón a la siguiente colina, los proyectiles impactaron cerca de la línea de árboles. El pelotón se puso a cubierto. Los oficiales inspeccionaron el terreno. Miller sostuvo el nuevo dispositivo en sus manos. Se sentía robusto. Estaba listo para usar. Lo presionó contra una roca, ajustó el espejo y comenzó a cartografiar la línea alemana más cercana. El tren esperaba su llamada. Lo transmitió con serena precisión. Posiciones marcadas. Ángulos confirmados. Distancias medidas. El batallón modificó su estrategia de ataque. Se desplegaron morteros. Las escuadras de fusileros ajustaron sus posiciones. Las ametralladoras tomaron nuevas posiciones. El curso de la batalla ya estaba definido antes de que el enemigo disparara un solo tiro. Miller le devolvió el dispositivo al teniente. Revisó su fusil. Luego se unió al resto del pelotón. Juntos avanzaron en línea. Tras ellos, los ingenieros de la brigada cargaban con cuidado el tubo de arcilla roto. Querían preservarlo. Era el primero de su tipo, decían. Había cambiado por completo la lucha de un día entero. La idea merecía perdurar más allá de la guerra. El batallón avanzó aún más. Tras ellos se extendían los viñedos. Se abrieron amplios campos. La línea alemana los esperaba. Los hombres siguieron adelante. Y Miller caminaba entre ellos con tranquila determinación, el hombre cuya pequeña e improvisada tronera de arcilla había atravesado un nido de ametralladoras, atravesado una cadena montañosa, expuesto emboscadas, dado forma a un avance y salvado las vidas de hombres que ahora marchaban a su lado.